Hola, soy Laritza Machín, yo soy psicóloga y además he estudiado un doctorado en psicología en el área de la salud, del género y el trabajo en la Universidad Jaume I. En este taller vamos a hablar sobre 7 hábitos o 7 pasos que tenemos que realizar para poder alcanzar el éxito académico, pero no necesariamente. Entonces vamos a dividir la conversación en 2 áreas. La primera en cómo desarrollar hábitos para conquistar nuestro espacio privado, esto es, los hábitos que necesitamos desarrollar como personas para alcanzar, por ejemplo, en este caso, el éxito académico, y luego los hábitos o los pasos que tenemos que seguir para alcanzar el éxito social. El éxito social, ¿cuál es? El éxito que tenemos que tener en sociedad, en comunidad, porque las personas estamos en una sociedad y tenemos que interactuar para poder convivir. Entonces, luego hablaremos de lo necesario que es, por ejemplo, descansar, renovarse, buscar la salud mental, física, espiritual, para poder entonces dar cierre, ¿verdad?, a todos estos hábitos que nos van a hacer alcanzar el ámbito académico, el éxito en el ámbito académico. Como padres y madres podemos, al conocer esta información, podemos tutorizar a nuestras criaturas para que puedan alcanzar el éxito y como joven puedes darte cuenta si estás realizando estos pasos para poder alcanzar la meta que te has planteado en cuanto a tus estudios.